Hoy tenemos un referente del podcast en Colombia, a la voz detrás de las campañas de Bell South, las promos de City TV, Tosh, los que tenían saldo en mora, mejor dicho. Su voz es un emblema de la radio colombiana nacional. En 1992 se graduó de la Ponti, si no estoy mal. Dentro de sus hitos, solicitó junto a otros estudiantes que crearan el énfasis de radio. Un apasionado de este medio de comunicación. Años después escribió el libro Todo sobre podcast. Mejor dicho, una vida dedicada al ecosistema radial. Qué bueno que me sacaras un espacio, una tarde para hablar de este tema, Félix Riaño. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pensé que iba a decir qué bueno que me sacaras a pasear por la ciudad, alguna cosa así. Además, porque hace rato no veníamos acá a la universidad, la facultad muy amablemente nos prestó este espacio, pero el pescadito ha cambiado. Acá todo está más gomelo. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía. O sí, seguramente lo probé en algún momento, pero no le decían pescadito. ¿Cómo le decían eso? ¿Te acuerdas? Puede haber sido como estos. ¿Me da uno? Es la forma tradicional bogotana de comprar algo. Besi, regáleme uno. No se habían inventado el Besi. Sobre el Besi, yo tengo una hipótesis. Pero... Dale, cuéntala. ¿Sí, la puedo contar? Sí, cuéntala. Yo creo que el Besi es un término originario de la migración venezolana. No porque lo hayan traído las personas que vinieron desde Venezuela, sino porque un Besi por ahí perdido fue escuchado por alguien que acababa de llegar y dijo, sí hablan acá, y lo empezó a utilizar más y más y más, como que pudo haberlo, ¿cómo se llama eso? Pudo haber activado la proliferación de Besis, que cuando yo estudié en la universidad existía una Besi que tenía una tienda que se convirtió en una típica fotocopiadora que derivó en hamburguesería. Carajo. Pasan en las universidades, al frente de las universidades, y al frente de la Nacional había una que se llamaba la Besi. Uy, se va a atorar con el pescadito. Ay, el pescadito. Pero está bueno, de sabor. ¿Cómo no? Aprobado, está aprobado. Con arequipe. Pan con arequipe y con azúcar por encima. Buenísimo, para complementar una tarde. Pues los doctores dirían que malísimo, pero riquísimo. Bueno, tienes toda la razón. A Cabal tal vez le gustaría, y a otros políticos, mucho el azúcar. A mí me gusta de vez en cuando, si te soy sincero. Con un tintico. De pronto por sus vínculos con ¿cómo se llaman? Con esas industrias. Los sembradíos, los ingenios, eso. Bueno, ahí lo tienen. Hoy vamos a hablar más allá de la comida. Oiga, supe algo de política. Yo normalmente de eso no sé nada. Pero está bueno, la pescaste en río revuelto, como diría. Félix, pues hoy vamos a hablar de varios temas, pero uno de los que más me gusta es el amor por el audio, por lo que nos provoca y lo que permite generar en otros. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, incluso como en esa primera etapa del colegio, me acuerdo que siempre nos levantaba el radio en la casa. O sea, antes de coger el bus del colegio, mi papá siempre ponía Caracol y W Radio. Y me acuerdo mucho de estar preparado a las 6 de la mañana. O sea, ahí, si no estaba listo a esa hora, ya iba tarde. Yo tengo ese recuerdo particular que activó en mí un amor por la radio. Pero esas eran las emisoras que ponía él. Exacto, sí. ¿Y cuál ponía usted? Yo después, muchos años después, activé, digamos, un gusto por las emisoras culturales. Digamos que en ese momento yo no era tan apasionado por la radio. Yo tenía los cassettes que mi hermana me traía de Estados Unidos. ¿Usted tenía cassettes? De los Simpsons. Y yo... Pero no pensé que usted fuera tan viejo. Claro, yo ya voy rozando los 31. Ya voy por ahí, por esa senda del peligro, ya sin pelo. Pero esa fue la época en que a mí la radio me atrapó. Hice un episodio esta semana sobre el teorema sin pelo. ¿Y qué descubriste? No, pues descubrí que existía el teorema sin pelo,
pero eso es otra cosa, agujeros negros. Después, Desde... lo desvío mucho. No, pero bueno, eso pasa. La verdad es que yo disfruto cuando las cosas se desvían porque ahí es cuando se ponen mejor. Y vamos a hablar de eso un poquito ahorita, sobre bueno, la creatividad y más. Pero por ahora, a mí la radio me atrapó en ese momento, desde niño, más que la televisión. La radio. ¿Cómo fue tu acercamiento a lo sonoro? Mi acercamiento a lo sonoro fue, perdón, yo hablo con la boca llena porque hace parte de ahora se me olvidó la palabra, la transgresión que me gusta hacer para romper formatos. Me gusta romper los formatos porque siento que lo que ya está construido es establecido y es formal y eso está bien. Y todo el mundo lo hace así. Entonces a veces siento que yo me aburro de hacer las cosas que son las tradicionales, las que siempre se hacen. Y yo digo, como esto podría tener un detallito más, una cosa más. Entonces, busco pequeñas transgresiones como, ¿qué pasa si como durante la entrevista? Algunas personas van a decir, eso es horrible, pero otras posiblemente van a decir como, ¡ah! Con mis amigos hacemos eso. Me identifico. Hablamos y realmente uno puede estar comiendo, uno puede estar tomándose un café y de verdad tomándose un café, no tenerlo ahí sí, de adorno, sí, como claro, utilería, claro. Sino de verdad estar tomando el café. Y una vez explicado eso, me devuelvo entonces a esa vez en la que se dañó el televisor en la casa. Ah, no digas. Y había que esperar a que viniera un técnico. Y el técnico se demoró. Y vino y dijo, uy, esto toca conseguir un repuesto. Yo vuelvo con el repuesto. Y mientras tanto, había un transistor. Bueno, así le decía a la gente, pero en realidad es un radio de transistores, no con uno solo. Y pues yo de niño, muy pequeño, prendí eso y pasaban transmisiones de fútbol y programas que hablaban sobre fútbol. En esa época me aprendí la alineación completa de unos 3 equipos de fútbol colombiano. Y descubrí que eso funcionaba y que conectaba y que era muy chévere. Y luego, viendo televisión, vi entrevistas a personas que presentaban como, recuerdo que presentaban, este es un hombre de radio. Posiblemente a mí se me quedó en la cabeza y luego si me preguntaban, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo pude haber respondido, quiero ser un hombre de radio. Cuando salí de la universidad y pude entrar a trabajar en radio, a conocer la radio, se me quitaron las ganas de ser un hombre de radio. Eso he escuchado en varias entrevistas y espacios y es porque, digamos, la gente tiende a aburrirse en esos espacios o tiende, digamos, a decir yo quiero crear mi propio espacio por la presión, por cómo eran las cosas en alguna época muy diferentes a como son hoy, o tal vez por lo que tú sentías, esa curiosidad por explorar nuevos formatos que tal vez eran muy acartonados hace algunos años, o todavía lo son. Sí, hay algunos que son todavía muy acartonados. Y por acartonados, supongo que uno se refiere a rígidos. Y pues está bien cuando es algo clásico, tradicional. No está mal que sean así. Pero yo particularmente me aburro rápido de las cosas que son muy formales. De las cosas, esto lo he ido descubriendo después, de las cosas que no tienen cambios, que no tienen evolución. Entonces, cuando empecé a aprender sobre podcast y aprender sobre escritura creativa aplicada al audio, me di cuenta de que eso en radio no existe. No existe, por ejemplo, la narrativa. No existe en radio. Existió en la época de las radionovelas, pero se acabaron las radionovelas y se acabó la narrativa en radio. Y alguien podría decir, pero es que solo los audiodramas tienen narrativa. Y yo ahora pienso, no. Pero
descubrí que la radio tiene un esquema, la radio que conocemos actualmente, tiene un esquema de medio sonoro en era de lo visual, que poco a poco ha ido queriéndose convertir en televisión, pero mantiene dentro de su esencia la estética que yo llamo estética de radio, que está mucho más cercana a la estética del circo que a la estética del teatro o del cine o de la literatura. Y eso es curioso porque la narración oral es literatura hablada. Y cuando se inventan la radio, uno dice como, esto es el medio perfecto para la narración oral, para la literatura hablada. Y entonces le dicen, recuerdo que me decían, la radio es el escenario de la mente. Y es una promesa incumplida. Yo estoy totalmente seguro de que la radio incumplió la promesa de ser el escenario de la mente y que se convirtió en otra cosa totalmente diferente, mucho más parecida al circo, y eso lo tengo que explicar. No porque tenga payasos malabaristas, animales adiestrados, sino porque en la estética del circo son números, uno detrás de otro. Y en la estética del circo pasan todos esos que nombré, uno, después el otro, después el otro, después el otro. Jamás importa en qué orden pasaron. Como máximo, la persona que esté haciendo la parrilla de programación del circo va a decir como, ya convendría poner uno de los números de los payasos, de los clowns, porque va a aligerar las cosas, y entonces funciona como las parrillas de programación de radio, no las de televisión, porque las de televisión son diferentes, pero las de radio sí son así. Entonces ponen un segmento hablado, un segmento de música, un segmento de cuñas, un segmento hablado, un segmento de música, un segmento de cuñas, y los van repartiendo así, y dicen como vamos a hablar de política durante tal franja, de tal a tal hora. Pero como la gente se aburre de la política, entonces hablamos de la otra política. Entonces a veces lo hacen en un mundo polarizado en el que nos quieren hacer ver que solo existen dos maneras de entender la política. Entonces nos hablan de una para exacerbar a la otra, o de la otra para exacerbar a la una. Y eso es un juego de ping-pong que a mí me aburre profundamente y siento que me ofende de forma intelectual. Que me quieran poner de pelota de ping-pong entre dos panelistas o presentadores o periodistas o lo que sea. Y luego además meten una canción, meten deportes o información de deportes y todo eso con la estética de un circo. Meten chistes, entran los payasos con la estética de un circo. Eso está diseñado para que cualquier persona que entre al circo, se lo inventaron así, lo investigué, cualquier persona que entre al circo en el momento que compra la entrada, el ticket, puede entrar y ver la función del circo. Rotativo. De hecho, eso me lleva a dos cosas. Uno, el concepto de teatrocracia, que si no estoy mal es de Baladrón, que también habla sobre cómo hemos vuelto teatro muchos escenarios que habitualmente no eran así cuando se crearon. Y dos, también ese concepto de que ahora todos son personajes. Por ejemplo, hace poquito estaba escuchando a el analista número 1, de apellido Vélez, que puede suscitar amores, odios, pero él decía algo muy interesante y es mi personaje. Entonces al final esos personajes... ¿Cuál de los Vélez? Yo conozco a dos, el padre y el hijo. No, alguno de los dos. Ahí bueno. comenten justamente en la caja de comentarios cuál creen, pero es eso, todos somos al final o personajes o salimos justamente del circo o somos resiliencia o montamos otra cosa, y en ese ambiente de deseos y también de imposiciones tú decides apostarle hace muchos años a algo que no se hablaba mucho, se hablaba muy poco, y si acaso en Estados Unidos, que era el podcast. Y fuiste, siempre hay gente antes, ¿no? Pero fuiste una de las personas que tal vez indagó más y comenzó a presentarse a proyectos y a ganarlos y a tener una voz. Y curiosamente yo no seguía la escuela de Estados Unidos,
sino la escuela de España, que era muy diferente de lo que se empezó a conocer en Estados Unidos, de lo que se empezó a popularizar en Estados Unidos. Es decir, la escuela, lo que voy a llamar en este momento la escuela de Estados Unidos, es la de Ira Glass, que influenció muchísimo en las producciones de radio pública de Estados Unidos, que es muy diferente de la radio pública del resto del mundo, porque en realidad no es radio pública, es mixta, probablemente. Entonces, esa escuela es muy de periodismo narrativo, bellísimo, pero a mí me sedujo el modelo español, que estaba mucho más vinculado, antes de que las grandes corporaciones decidieran invertir en España y en el resto del mundo, estaba mucho más vinculado a la escena geek. Se le criticó mucho en Estados Unidos a ese tipo de podcasting porque se decía que era hombres blancos hablando en su sótano, hombres blancos privilegiados hablando en su sótano de cosas que nadie más entendía porque eran cosas geek, cosas que tenían que ver con Gaming, por ejemplo. No, no necesariamente. Cosas que tenían que ver con, por ejemplo, alguien que es capaz de montar su podcast y para eso tiene que escribir el código. Así de geek. Okay. Porque uno tenía que crear el feed RSS, había que escribirlo y había que alojar los archivos en un servidor y la gente alojaba los archivos en su propio servidor y salía y se comunicaba con el mundo, y posiblemente sí había hombres blancos que se reunían a hablar cosas de hombres blancos, geeks en ese sentido. ¿Quiénes estaban excluidos? Por supuesto, las mujeres y las razas diferentes. Por hombres blancos supongo que se refieren a caucásicos de los Estados Unidos, pero hay hombres blancos diferentes. Mi posición crítica me hace pensar como, espérate, me están queriendo decir, y esta es una crítica muy fuerte que yo hice en algún momento, que las becas para podcast, para las becas que ofrece Google junto a PRX o PRX, ya me estoy confundiendo, eran para poblaciones que no han tenido acceso a los medios. Y en esas poblaciones que no han tenido acceso a los medios, entraron muchos proyectos, gracias a Dios, muchos proyectos hispanos, latinoamericanos. Entre esos proyectos estaba La Resortera de Costa Rica, estaba... ¿Radio Ambulante de casualidad? ¿O? No, Radio Ambulante fue incluso anterior a eso y hacían parte más bien como desde el lado de los maestros en esas becas. Pero estaba Las Raras de Chile, estaba De Eso No Se Habla de España, estaba La No Ficción de Colombia, proyectos bellísimos. Pero cuando yo los pongo sobre la mesa, digo, espérate un momento, estos son proyectos alternativos, pero dentro de los países, alternativos para los Estados Unidos, porque son de latinos, son de hispanos, pero dentro de los países son de personas blancas, de clases acomodadas, que han tenido acceso a la universidad privada y a una pasantía en los Estados Unidos. Entonces, desde mi rayadez, digo como, ¡oh! ¿No es el equivalente a los hombres blancos geeks en un sótano? Pero, claro, para ellos dicen, no, pero es que hablan en español, entonces son alternativos porque no han tenido acceso a los medios. Espérate, no me convence. Entonces, pienso que todo es relativo, como dijo don Alberto Unapiedra, Albert Einstein, y todo es relativo. Eso es un chiste muy flojo porque en realidad no es la misma relatividad, pero todo depende, de según cómo se mire, todo depende, porque para mí lo alternativo no es lo mismo que para Ira Glass, lo alternativo, que para NPR o PRX, lo alternativo y la gente que no ha tenido acceso a los medios.
No es lo mismo. Y en ese momento tú dices, yo me voy a aventurar. Digamos que pasaste por varias casas radiales importantes, por varias instituciones, creaste El Siglo XXI es Hoy, Flash Diario, has ganado reconocidos premios. Y en algún momento yo sí he querido preguntarte algo y es, ¿qué te ha dado miedo en esta trayectoria de tantos éxitos y de investigar cosas que tal vez en una época no eran un lugar común? Ahora es un lugar común mirar Hostinger y meterse digamos, páginas con inteligencia artificial que le ayudan a uno a crear su página web. Como tú dices, hace algunos años uno no sabía qué hacía. Tal vez le podían clonar la tarjeta, robar los datos. ¿Qué cosas te han suscitado miedo y has dicho, ese miedo me ha ayudado a mí a consolidar mi pensamiento, como pienso hoy en día? La muerte. Hablo tanto y Existencial. de repente contesto. ¿Por No, qué? muy pragmático. En 1990 tuve un accidente que me dejó cojo durante una buena temporada, pero además me había enfermado de cáncer. Y cuando supe que me podía morir, entendí que no podía postergar los sueños y que todo lo que me había planteado como un día de pronto sería chévere que, pero yo estoy haciendo la carrera y el orden de la vida es este. Yo tengo que hacer lo que está establecido. Tengo que pasar las materias en el colegio, tengo que graduarme del colegio, presentarme a una universidad, elegir bien la universidad, pasar todas las materias en la universidad, encontrar la manera de graduarme, hacer unas prácticas en un medio de comunicación y buscar ser contratado en un medio de comunicación. Pero, ¿y si me muero? ¿Y si la amenaza de muerte es de 6 meses? ¿Voy a pasar mis últimos 6 meses haciendo esa fila? Entonces aparecen opciones como, oiga, sería chévere grabar una canción. Es más, si yo quiero trabajar en radio, pero no tengo trabajo en radio, y me dijeron, pues hágase un demo. Bueno, voy a hacer un demo. Hice un demo, me fue muy mal, me rechazaron. ¿Pero dónde lo hiciste en ese momento? ¿En tu casa? ¿O acudiste a algunos amigos y les dijiste, venga, ayúdeme? ¿Cómo fue la cosa? Probablemente yo estaba haciendo prácticas en Caracol Radio en aquella época. Acababan de fundar Radioactiva y yo soñaba con que me dejaran hablar en Radioactiva. Me dejaban poner discos, porque se ponían discos en esa época, pero no me dejaban hablar. Y grabé un demo. Probablemente me prestaron un estudio para grabar un demo. Y luego me dijeron, muchas gracias, no nos llames, nosotros te llamamos. Y cuando yo lo veo todo en retrospectiva, yo era súper acartonado. Todo se seguía en el orden correcto. Cuando a mí me dicen, ¿sabe que tiene cáncer? Hay que operarlo y ya. No puede ser la semana entrante. Espere, le conseguimos pasado mañana. No digas. Pasado mañana lo operamos. Y me operan y me dicen, ahora tenemos que programarle una nueva operación. Esa operación ya no se la podemos hacer tan rápido. Hay que hacerla dentro de 1 mes y medio. Pero al mes tengo el accidente, entonces no puedo presentarme a la operación. Entonces estoy como pendiente de una operación de la que puede depender la vida y no llego a la operación porque estuve en un accidente y estoy en otra clínica, en otro hospital, que era el San Ignacio, por demás estamos justo al lado. Era allí, sin asoma puede que vea la ventana. Entonces esa vaina le cambia a usted la vida y usted dice como, ¿en serio voy a hacer esa fila? Y luego sale uno y dice, pues sí voy a hacer el demo, pero ¿y si lo hago? Ay, ¿sabe qué? Yo tengo un disco, un vinilo, yo podría hacerlo en rap. ¿Qué es eso? En rap, rapeando. Rapeando. Yo podría hacer el demo. ¿Para qué es un demo? Para que conozcan mi voz. Sí, sí, total. Voy a hacerlo rapeando. Llevé el demo a Radioactiva y me dijeron,
no lo podemos contratar, pero vamos a pasar la canción. ¿Qué va a hacer? Y ahí el mundo cambia. Así como, oh, eso no es parte de la ruta, pero está del putas. ¿Qué pasa si me dedico a hacer música? Y entonces empiezo a buscar por ahí, luego descubro que no es tan fácil, que en realidad no soy tan bueno, pero que he tenido buena suerte, pero que el hecho de empezar a pensar diferente, algo que ahora sé por qué pienso diferente, pero en ese momento no sabía, que me hacía sentir mal porque la gente en la universidad, los compañeros, los profesores, todo eso, me decían... Te descajonan, ¿no? Que te clasifican. Usted es como raro, es que usted es muy raro, y a algunos de esos les parecía fatal, y a otros les parecía curioso, y a otros les gustaba. Yo me acostumbré a que, bueno, pues así es la vida. Algunos dicen, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y claro, uno nunca le cae bien a todos, pero eso eso es súper efectivo para definir qué es lo que uno no. Orienta más en la vida saber con certeza qué es lo que uno no que lo que uno sí. Porque es muy fácil, descarta, a partir de ese momento usted descarta la mitad de las opciones. Y cuando arranca la vida, que usted descarte la mitad de las opciones es enorme. Es enorme. Por ejemplo, hay una frase que yo creo que te identifica muy bien y que la has usado en algunos espacios y es dudar de todo. Y creo que desde las primeras veces que nos conocimos, creo que hemos tenido varias charlas tras micrófonos hablando de todo, de la industria, de cómo se mueven las cosas, incluso de cómo se sienten los periodistas cuando son periodistas o cuando son emprendedores. Y creo que ese dudar de todo ayuda mucho también a soltar. ¿Cómo ese dudar ha sido también una catarsis para llevar todo eso que estaba en tu vida y decir, bueno, pues pucha, tengo que apostarle a algo o no tengo, tal vez solamente quiero vivir con algo que me gusta? ¿Cómo fue esa relación entre la duda y la acción? Porque siento que muchas veces uno puede quedarse en dudar de todo, pero tomar acción es muy diferente. Tiene que haber un impulso, no sé si fue la muerte, pero que te impulsara. La muerte como susto inicialmente, como que le da a uno ese empujón y que dice como, bueno, si va a hacer algo, hágalo ya. Cualquier vaina, pero haga algo ya. No se quede esperando a que le dé una oportunidad. Y eso es muy punk, muy autogestión. De acuerdo. Y muy, no es que yo sueño con un programa de radio, pero no tengo acceso a una emisora, no me ponen cuidado en las emisoras, o conseguí trabajando en una emisora, pero no me dan permiso de hacer esto porque es que no encaja con... Aparece el podcast y digo, oh, ¿y qué va a grabar de podcast? Pues Que yo quiera. Sí, pero es que eso no lo va a oír nadie. Veamos qué pasa. Y arranco a hacer podcast creyendo que no lo va a oír nadie, y viene la sorpresa, sí hay gente que lo oye. Pero claro, esa no es la misma gente que está oyendo el Mañanero de la Mega. ¿Era gente de España o de acá de Colombia? En mi caso, resonó en España primero que en Colombia, y me ayudó a conectarme con gente que estaba haciendo cosas bellísimas en España, y que luego presenciar desde lejos el choque de la gente que estaba produciendo contenidos en España de forma, yo le llamo independiente, cívica, civil, ciudadana, y empiezan a chocarse con los que hablan de la profesionalización del podcasting, queriendo convertir el podcasting en otra radio. Y entonces yo tomo uno de los dos bandos, que es el de los civiles. Y ellos no están allá tan claros, no lo llaman como yo, podcast civil o ciudadano, sino que ellos hablan de podcasting y ya. Pero los que hablan de la profesionalización del podcasting están hablando de ponerle puertas al campo, de delimitar y decir estos son los formatos y
para ser profesional, entonces tienes que haber estudiado locución y ser locutor y tener un formato y hacer una investigación, no sé qué. Y yo pensaba como, chévere si surge del proyecto. Y así surgen proyectos bellísimos como Las Raras De Chile. de Chile. Proyecto bellísimo, pero es que no todos tienen que ser Las Raras. Y el mundo sería muy triste si detrás de Las Raras hubiese 80.000 copias de Las Raras. Si detrás de Radio Ambulante aparecieran otras 80.000 copias de Radio Ambulante. Y ahí es donde empiezo a sentir como, espera, porque es que en el podcasting que yo llamo Ciudadano de España, hay gente que está hablando solo de Apple. Y me cambió la mente un señor que hacía un podcast hablando solo de Apple. Además, en Colombia diríamos super gomelo, ¿no? Está hablando solo de productos de una marca, no le paga a esa marca, no es promocional, es como lo haría un hincha de un equipo de fútbol sobre su equipo de fútbol, que no es promocional, pero en el fondo sí, pero no porque le estén pagando, sino porque en realidad lo cree, y el hecho de ser hincha le da la posibilidad de hablar bien cuando quiere hablar bien y de no, quejarse y hablar mal, pero no porque lo quiere destruir, sino porque en realidad lo quiere. Entonces, alguien que quiere a Apple y que critica a Apple, empieza uno a decir como, espera, eso no me había imaginado que eso podía ser, que eso podía existir. Yo pensaba que si alguien hablaba de Apple era solo porque estaba haciendo una cuña publicitaria de Apple, porque me criaron así, diciéndome, no, es que no se puede mencionar marcas en los medios. Si tú mencionas una marca, entonces te lo van a cobrar como una cuña. Entonces tienes que decir teléfonos celulares, no puedes decir iPhone. Y este señor hablaba de iPhone todos los días. Y decía, sí, esto es muy bueno, pero en cambio tal otra cosa no es buena y recomiendo. Y pensé como, esto está curioso porque no está dentro de los límites de lo establecido en esos formatos. Él no había hecho una investigación, no había preguntado a una fuente a favor y una fuente en contra. Él simplemente tomaba la información y añadía una opinión. Era un podcast de opinión, alguien podría decir, pero al mismo tiempo era de tecnología. ¿De casualidad era Emilcar Daily? Emilcar Daily. Y además le sumaba una cosa, y es que lo grababa por la calle. No Dios. Lo grababa por la calle y hubo un episodio que posiblemente su merced haya oído alguna vez en la que conté esto, porque lo he contado varias veces. Hubo un episodio en el que él estaba hablando, haciendo su opinión sobre el último producto o lanzamiento de Apple, lo que sea, y sonó una cosa de fondo. Y él se disculpó y dijo, perdón, es que están abriendo la farmacia. Y yo pensé, me acaba de poner una imagen en la cabeza, como esa vieja promesa de la radio de ser el escenario de la mente. Y entonces caí en cuenta de que él estaba haciendo un podcast super geek, típico de los blancos gringos en un sótano, hablando de cosas que el resto del mundo no se entiende. Este era un blanco español con el dinero suficiente como para tener Apple y para hablar de Apple, y hablándole a las personas que le entendían y no al universo entero, solo a las personas interesadas en lo mismo, y además tenía la libertad de grabar por la calle sin tener que pedir una unidad móvil, ni llenar planillas, ni pasar una solicitud a la alcaldía de la ciudad para pedir permiso. Y además tenía Foley natural, no creado en estudio. Y entonces para mí era como, ¿eso se puede? ¿Se puede hacer que la realidad suene? O más bien dejar que la realidad suene. Él se disculpó y yo pensé, si yo estuviera haciendo eso, no me disculparía. Los paisajes sonoros, ¿no? Para mí aparece la idea del paisaje sonoro. Y entonces pensé como, ¿y si yo hago algo así? Y empecé a practicar todos los días con una publicación que
De hecho, era un live en aquel momento y sentía está demasiado largo y yo cortaba. Y una vez corté, como quien abandona un demo y dice, no, no me salió mal, ay, me salió mal. Bueno, mañana lo volveré a intentar. Y colgué, apagué. Y me fui para trabajar. Yo trabajaba también para mí era como una búsqueda experimental porque yo trabajaba en radio y trabajaba en televisión. En el trayecto hacia el canal de televisión grababa mis experimentos. Y O sea, tú ibas en el bus en esa época o en Transmilenio sí, y le preguntabas a o gente en, en la o en calle o en bicicleta. bicicleta. Ah, bien. Team Bici. Y fracasé, colgué o acabé el live y eso se publicaba, se autopublicaba como podcast. Y encontré un comentario después, en la tarde o en la noche, una notificación de un comentario de alguien, quizás de España, que dijo, qué lástima que hayas cortado porque estaba muy interesante. Y ese comentario a mí me volvió a abrir un montón de puertas. Es decir, ¿yo por qué tengo afán? Yo, ¿por qué tengo afán? Porque me educaron en radio. Y en radio, bajo esa estética de circo, si te demoras mucho con los No, pues payasos, claro, obvio. los elefantes se ponen nerviosos y entonces todo tiene que ser rápido. Además, si estás en esa lógica del ping-pong político, y entonces la pelota la tiene mucho tiempo uno de los dos lados de la mesa, el otro lado de la mesa se puede molestar y se pierde audiencia y queremos tener siempre la mayor cantidad de audiencia posible. ¿Qué pasa si en el podcasting lo importante no tiene que ser obligatoriamente la mayor cantidad posible de audiencia? ¿Qué pasa si hay un señor que hace un podcast solo para los que tienen iPhone? Ah, pero es que iPhone, pues no lo oiga. No le gusta, no lo oiga. Y está bien. ¿Qué pasa si yo no tengo la obligatoriedad de caerle bien a todos? ¿Qué pasa si el mundo suena? Y entonces empezó a ser para mí mucho más humano que la radio. Y dije, oh, por ahí es, y por ahí me fui. Por ahí estoy caminando todavía. Después de tantos años, tantos triunfos, tantos fracasos, ¿cuál consideras que ha sido el tropiezo más relevante de tu vida? Como el tropiezo que tú digas, uy, la cagué y la cagué duro. Pero pues me sirvió. Todos los días. Pero al mismo tiempo, parte del aprendizaje es perdonarme y pensar, bueno, por ahí entonces o me disculpo A ti mismo, o sea, tú mismo. o con las personas a quienes haya dañado. No necesariamente ofendido porque nunca he tenido intención de ofender, pero probablemente lo he hecho montones de veces sin darme cuenta. Si bien no tengo la intención de ofender, a veces soy tan radical en las cosas en las que creo que debe haber montones de personas por ahí que dicen como, este tipo me ofendió porque tal cosa, de la misma manera que yo me he sentido ofendido con cosas que hace otra gente y que probablemente no son contra mí, sino que son, no sé, alguien piensa que cómo se le ocurre hablar con la boca llena y se ofende. Y yo, bueno, pues, ¿qué hago? Hay una pequeña dosis de mi sola presencia va a ofender a algunas personas y tengo que aprender a perdonarme por eso, porque no está en mi capacidad caerle bien a todos. Y como no está en mi capacidad, tengo que relajarme. Y si hago algo mal y me arrepiento, hay cosas de las que no me arrepiento y hay cosas de las que sí me arrepiento. Y si me arrepiento, entonces tendría que disculparme con las personas a las que dañé, y casi siempre soy yo mismo, o estoy en el grupo de los dañados. Entonces tengo que disculparme conmigo mismo y eso me puede tomar, puede ser, depende de la embarrada, días, horas, semanas, meses, años, pero hay que seguir.
necesariamente hay que seguir. Con disculpa o sin disculpa, mejor con ella, pero hay que continuar y saber que la mitad del universo no es para mí. Y yo no soy para al menos la mitad del universo, como axioma, ¿no? Como axioma, al menos la mitad del universo no me va a caer bien, ni yo le voy a caer bien. Y se empieza a subdividir. De esa mitad que me queda, a la mitad, aunque a mí me caigan bien, yo no les caigo bien. Y empieza a formarse algo en lo que al final tú tienes un nicho en donde estás cómodo, donde te va bien. En el peor de los casos es tu mamá, que te va a perdonar siempre. En el peor de los casos. Pero eso ya hace que la vida sea vivible. Félix, ¿y ese trasegar te ha permitido ser más creativo? Esa forma de pensar tuya te ha permitido encontrar colores donde la gente solo ve una paleta blanca. Yo supongo que sí. Hoy lo que creo es que estoy en el espectro de lo que recientemente se llama autista. Recientemente, porque estas cosas van cambiando con la percepción. Todo, sí. Cuando yo era niño, las personas autistas eran solo las que estaban en incapacidad de comunicarse con el mundo. Luego me enteré que existen los autistas funcionales. En alguna época se habló de los Asperger y la gente se imaginaba que eran personas súper inteligentes, pero no necesariamente, o con una inteligencia diferente de otro color. Y por ahí de hecho entonces aparece gente con dificultades de comunicación como yo, que estudié comunicación y que soy muy bueno para la comunicación, pero sí y solo sí. Entonces empiezo a detectar, es que yo soy muy textual. Y me dicen, no, pero usted no es textual porque usted trabaja con la voz. Sí, pero yo digo lo que digo y no digo lo que no digo. ¿Qué? Y cuando escucho lo que escucho y no escucho lo que no escucho. ¿Qué? Significa básicamente que no tengo el módulo de la intuición activado. Entonces, si a mí me dicen, entonces voy a contar. Entonces Sebastián me dijo, voy subiendo. Y yo, va subiendo. Yo estoy arriba, no, lo voy a ver pasar. Porque él me dijo, voy subiendo. Pero en el texto no estaba, claro, voy subiendo por otro lado. Claro. Entonces yo escucho lo que escucho y nada más. No, tal vez yo dejé el vacío. Pues yo estaba saliendo del Transmilenio y yo no, pucha, que no se me aburra, ya voy subiendo. Pero yo así, iba a marcha toda. Pero hay mucha gente que entiende esas cosas en el aire. Dice, sí, claro. Yo no, yo solo entiendo lo que están las palabras. Pero entendería también lo de las intenciones. Sí, puedo entender las intenciones, pero cuando es un chat escrito, ¿tú cómo asignas la intención? Solo a partir de tu prejuicio, y eso también está estudiado. Si a usted le escriben una cosa en un chat, ¿qué intención tiene ese texto? La que usted le ponga, porque no oyó a la persona que está hablando. Entonces no sabe si se lo estaba diciendo en broma o con sarcasmo o en serio, o totalmente en serio. Y aún así nos pasamos la vida perdiéndonos en esas cosas. Por ahí entonces resulta que yo entiendo las cosas diferente. Y cuando yo entiendo las cosas diferente, a veces llego a unas embarradas tremendas y a veces llego a unas coincidencias bellísimas. Alguien dice, es que usted es muy creativo. Yo digo, no, es que yo voy en otra frecuencia. Estoy en otra frecuencia y entonces lo que yo entiendo no es lo mismo que entiende el resto de la gente. Y a veces lo que yo digo, las personas no lo entienden de la manera en la que yo pensé que lo iban a entender y eso puede salir bien o mal. Y cuando sale bien, sale diferente de como era el bien normal. Entonces, a veces eso cae en la casilla, aleatoriamente, cae en la casilla de, creatividad. Yo, ¿en serio? ¿Eso era ser creativo? ¿Eso era pensar fuera de la caja? No, es que yo pienso fuera de la caja porque yo no tengo caja. Porque no entendí nunca. ¿Qué es eso de pensar fuera de la caja? ¿Cuál caja? ¿Dónde está la caja? ¿De qué tamaño es la caja?
Para mí no existe la caja porque no me han presentado la caja. Entonces, el elefante dentro de la habitación, ¿no? También que llaman a veces. El elefante dentro de la habitación, entonces, ¿y qué es un elefante en una habitación? Espera, no cabe. Entonces, cada quien se hace su propia idea y mis ideas resultan ser a veces tan raras que parecen creativas. Por ejemplo, ¿cómo fue esa experiencia de estar con tus amigos reunidos en la universidad? Decir, venga, nosotros queremos proponer algo que no había. Queremos crear un espacio donde las personas que aman en su defecto el audio, la radio, el podcast, pues también se puedan encontrar en este mismo lugar, como que no todo sea televisión o prensa tradicional. ¿Cómo fue eso? En mi caso no fue una reunión de amigos, sino una resonancia de coincidencias en donde algunas personas de mi curso y de los cursos vecinos, de los semestres vecinos, nos dijeron, es que acabamos de abrir el énfasis, porque al terminar mi carrera había que elegir un énfasis. No se podía salir sin énfasis, había que elegir un énfasis y había 4 opciones. Una de esas opciones se llamaba comunicación para el desarrollo y dijeron, ¿saben qué? Eso de comunicación para el desarrollo, no, vamos a quitar eso y vamos a poner comunicación educativa. Yo siempre había pensado, voy a hacer el énfasis de publicidad, porque está relacionado con producción de cosas, creatividad, está chévere, me gusta ese mucho más que las otras opciones. Pero cuando me dijeron, y hay uno de educativa, comunicación educativa, dije, ay, me cambio, me voy a ir para la de educativa, me inscribo en educativa. Y nos dicen, sí, listo, entonces a partir de ahora todos van a trabajar para televisión educativa. Y yo, pero dijeron comunicación educativa, pero ahora es obligatorio hacer televisión. Y sí, ¿por qué? ¿Acaso qué? ¿Acaso usted qué quería? No, pues no se puede radio. Y resuena y hay 3 personas más que dicen, oiga, sí, que pongan radio educativa. Esperen, lo vamos a pensar. ¿Saben que sí podemos poner van a compartir tales clases, comparten con todos los de educativa, tales clases comparten con los de los otros énfasis y les ponemos una clase que comparten solo los raros, los raritos de radio. Y dentro de ese programa lo que aprendemos es radio educativa, de verdad educativa, un poco anacrónica, debo decir, cuando en últimas tengo que reconocer que estábamos improvisando porque pedimos una cosa que la facultad no tenía ya prevista y la facultad se flexibilizó, pero al mismo tiempo era como, ¿qué ponemos ahí? Entonces, los textos que leíamos y demás eran anacrónicos, pero eran muy chéveres porque empieza uno a entender cómo funcionaba, por ejemplo, la catequesis, sin necesidad de estar vinculados a la Iglesia Católica y a decir cómo es que vamos a hacer radio católica, pero hay documentos sobre radio católica y que podemos leer y podemos conocer las experiencias de la radio católica, podemos conocer las experiencias de educación de Sutatensa y de un montón de cosas. Y eso, a mí por lo menos, me abre la mente lo suficiente como para decir como la radio es bellísima, voy a trabajar en radio. Y lo que me encuentro es una cosa vergonzosa. Un entretenimiento totalmente pensado en lo que hoy diríamos la dictadura del click. El clickbait y el SEO, y bueno. Sí. Pero en esa época era buscar audiencia a como de lugar. Y para ese momento estaba muy la idea de vamos a hacer radio juvenil porque los públicos juveniles también importan y ahí hay un mercado importante y se puede ganar mucha plata vendiendo publicidad a industrias que quieren llegar a público juvenil. Y eso lo vamos a lograr las grandes audiencias a través del bullying y el matoneo. Se construyó una generación entera de radio fundamentada en bullying y en matoneo. Yo no estaba cómodo ahí.
y no tenía cómo explicarlo, no sabía qué era lo que yo sentía que estaba mal, porque había cosas de ese tipo de radio que me parecían lindas, y había cosas que me parecían horribles. ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que la gente llame a una emisora para que se burlen de ella? Sí, claro. ¿Y cómo es posible que le estén pagando dinero a una persona para que todas las mañanas vaya a burlarse de sus oyentes y a ponerlos en ridículo y a promover un clasismo excluyente que comunica la idea de que solo si estudias en Bogotá en un colegio de la UNCOLI vales, y si no, no vales? Yo estaba en desacuerdo con eso, pero no sabía qué era lo que sentía, y no podía ni, ni manejarlo, ni explicarlo, ni nada. Y en ese sentido de las cosas, ¿cómo ha sido la experiencia de desaprender lo aprendido? Ya hablamos de criticar todo, pero yo siento que esta puede ser una opinión personal, ¿no? No criticar todo, sino dudar de Pero todo. dudar de todo. Pero ese desaprender lo aprendido, siento que va muy en la línea de recibo información, la analizo y puedo incluso hacer un feedback de esa información. Cosa que, digamos que ahorita está mucho más a la tendencia, pero hace algunos años ¿Se va a acabar su cuestión, café? ¿Me lo sí. regala? No, sí me la va a acabar. Pero cuestionar la autoridad siempre ha sido un tema duro, y más en medios y en radio, y la jerarquía y los nombres, porque hay muy poquitos Sí, que les pero pagan poco, pero los que les pagan, a eso no se les puede decir nada. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de decir, bueno, tengo que desaprender esto, meterlo en otro formato y también ser lo que soy y no ir en contravía de lo que siento y veo? es mucho más fácil, es simplemente identificar qué no está bien, con qué no estoy de acuerdo y por qué no estoy de acuerdo. A veces es que me estoy equivocando, en muchas ocasiones es que me estoy equivocando, pero no es posible que me equivoque en todo, por estadística, por probabilística, que yo me equivoque en todo y mi jefe siempre tenga la razón. Es que es más experimentado. Sí, pero aún así puede equivocarse. Y yo también puedo equivocarme. Entonces, alguna vez debo tener razón. Y algunas cosas son muy evidentes en las que tengo razón. Eh, en una ocasión estaba haciendo un programa que resultó ser muy chévere para mi vida y quizás para la vida de otras personas. Pero el jefe de mi jefe llamó y me dijo, corta esa entrevista. No digas. Digo, sí, pero además, entonces yo sentí me estaban regañando y no, era un tipo muy amable que en forma muy concisa daba una instrucción y tiene la autoridad para hacerlo. Pero me dijo, es que los oyentes no están interesados en, en oír al entrevistado. Jodas. Lo que quieren es oír tu voz. Y lo que parecía ser un halago hacia mí, a mí me cayó al contrario. Dijo, no puede ser. No puede ser que me esté diciendo que alguien quiere oírme a mí porque quiere oír mi voz, sin importar lo que yo diga, sin tener un contenido valioso para poner dentro de ese contenedor que es la voz hablada en la radio. Decía, no, esa es la voz de Tosh, de Bell South, que me susurre al oído. ¿Pero qué? ¿Pero que me susurre qué? Claro. No puede ser. Es como una de las cosas que Un siempre me ente bloquearon vacío. fue como, haga, diga, ay, diga tal cosa. ¿Pero qué digo? ¿Pero qué? Ay, usted habla alemán, diga algo. ¿Pero qué? Entonces es fácil que la persona que sí habla alemán diga en alemán, no me jodas, Sí, claro, obvio. o algo parecido. Y lo que me llegó a mí de las personas quieren oír tu voz y no al entrevistado, era como, pero el entrevistado estaba contando algo súper bonito, súper emocionante, súper interesante.
¿Y cortarlo así? Y cortarlo por cortarlo, entiendo, bueno, lo corto. Pero me queda resonando, ¿alguien quiere oír mi voz solo por oír mi voz? No, yo no quiero dar mi voz solo por darla y por ser una voz Del vacua. mercado, ¿no? Del mercado, ¿no? Como... No, para mí era simplemente vacuo. Sí, claro. Es como, ¿pero una voz de qué? O sea, si me paga una compañía para grabar un comercial, para grabar una cuña, Cuñita. que por ese entonces era un medio de trabajo importante para mí, existía una lógica. Hay una transacción comercial. Me pagan para que yo dé este mensaje. Lo que tengo que hacer es poner mi voz al servicio de este mensaje. O sea, soy modelo de comerciales. Y la gente se reía. Pero usted es muy feo. Sí, pero soy modelo de comerciales y tú no. Pero usted es horrible. Sí, pero soy modelo de comerciales y salgo en televisión y tú no. ¿Usted no sale en televisión? Sí, sí salgo en televisión. No me veo, pero de salir salgo. Y ahí, en medio de esas bromas está, ¿pero y para qué salgo? Para promover un producto o un servicio. Yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con el producto o el servicio, pero ahí está mi potestad de decidir si le vendo o no le vendo mi servicio de voz a un producto o a un servicio. Entonces, hay cosas como que me dicen, necesitamos que grabes cigarrillos. No, no quiero grabar cigarrillos. Y para mí eso era una cosa importante. Todavía había publicidad para cigarrillos. Queremos que grabes para alcohol. Yo no quiero grabar para alcohol. Queremos que grabes para reclutamiento. Yo no quiero grabar para reclutamiento. Y con ese reclutamiento me pasó cosas que sí grabé y cosas que no grabé. ¿Cuál sí grabé? Grabé para la FAC. Reclutamiento, además, una pieza bellísima. Y me parecía como, está perfecto. Que si alguien quiere ser piloto y quiere reclutarse en la Fuerza Aérea Colombiana, bellísimo. Que como piloto va a tener que ir a la guerra, algunos sí. Y para mí la medida de cómo lo voy a regular allí es medir también la responsabilidad del otro lado. Entonces, me pagaron mi servicio, yo vendí mi servicio y estuve tranquilo. Y salió una pieza bonita. Dije, yo no puedo controlar todo, no está todo en mis manos y estoy poniendo mi voz al servicio de que alguien se quiera hacer militar para hacerse piloto. ¿Me siento bien con eso? Sí. Pero reclutamiento para el ejército, ay, no sé si yo quiero ser la persona que está invitando a los jóvenes a que se hagan soldados. No sé realmente. En Colombia, no sé si yo quiero eso. Pero digamos que dejemos que el precio lo decida. ¿Cómo es que el precio lo decida? Mira, eso vale lo que dice la Asociación Colombiana de Locutores. No, pero queremos que sea más barato. No lo voy a hacer más barato. Feliz, ¿y cómo ha sido esa experiencia de... Es que hay algo que a mí me taladró la cabeza y es este concepto que tú hablas de poner en prueba temas de comunicación, cosas de startups, y es todo el tema de pivotear, de accionar, de aprender rápido de los errores. Y eso es muy importante para una industria que, como tú dices, sabe lo que sabe, quiere lo que quieren, ya, rápido, hágale. No, muchas veces no hay tiempo para decantar las cosas. Ese pensamiento de venga, accionemos más seguido que de lo que pensamos, porque es tan importante, porque resultó tan importante para tu quehacer, tanto de locutor como de voz comercial. Porque estoy convencido de que el mundo no está inventado y que cuando nos imponen una institución, la institución es la mejor manera es normalmente la mejor manera de hacer algo hasta que se encuentre una mejor manera. Y eso ha pasado con todo, ¿no? Con hablar por teléfono. Han surgido mejores maneras de hablar por teléfono, mejores maneras de mandar cartas, mejores maneras de educarse, mejores maneras de todo. Entonces, las startups están buscando mejores maneras de solucionar problemas. Y en eso
recientemente se han acelerado los procesos de buscar las soluciones y de encontrar las soluciones que sean efectivas. Hay cosas que me parece que están muy bien en el desarrollo del mundo de las startups, y hay cosas que no están nada bien, como cuando se fundamenta todo en comercialización de... Como de hacer dinero por hacer dinero, sino que haya como un contexto Sí, detrás, ¿no? hacer dinero por hacer dinero en inflar empresas, en crear empresas que encuentran una solución rápida y entonces suben la cotización de sus acciones. No siempre son cotizaciones en bolsa, pero sí se dividen en acciones las empresas, y entonces hay la intención de hacer un exit o salida o vender rápido, vender la compañía y hacerse rico muy rápido. Funciona muy bien y a algunas personas les ha funcionado muy bien, pero también ha traído una oleada de cosas caóticas. La salud mental, por ejemplo, que es un tema, mucha presión, muchas horas de trabajar sin dormir. O sea, yo siento que el mundo de las startups, saludos a todos los startuperos, es duro, porque siento que ya hay tanta competencia, incluso los fondos son demasiado rigurosos y les toca en un mundo en el que, por ejemplo, Brasil y Chile compiten, Colombia por ahora se está sumando, pero claro, hay que tener un impacto grande y ese impacto cuesta energía, atención, sueño. Así que siento que hay muy buenas startups, pero ellos también viven una realidad que lo vive el periodista y es cómo sobrevivo. Y te iba a preguntar justamente eso, y es cómo hace uno para ser independiente en Colombia, vivir bien o cómodo y construir proyectos. Porque de comunicación se habla muchas veces desde el periodista, sí, periodista, pero muchas veces no se habla de las personas que han logrado crear su marca, que han logrado crear su proyecto, diciéndole a la gente, venga, yo no me identifico con lo que hacía allá. ¿Cómo sobrevive uno? Yo creo que con el balance. He escrito varios libros, no significa que sea buen escritor, pero sí que llegué a ser escritor, porque escribí. Escritor en la medida que escribo. Pero digamos que el que más progresó de esos libros es el de Todo sobre Podcast. Y ahí cuenta la historia de cómo llegué yo a esto, y cuenta la historia de cómo Apple ha sido muy importante en la historia del podcasting, aunque recientemente la gente se imagina que todo es a punta de Spotify, y luego dicen como no, era más bien por YouTube, pero para mí el valor de lo que hizo Apple por el feed RSS y la distribución de los podcasts fue enorme y gigantesco. Pero Apple no era el dominante. Era como Apple en un medio, en un mundo dominado por Windows. Okay. Eso me permite tener como dos ejes siempre. Entonces, Spotify, pero YouTube. Apple, pero Windows, pero Microsoft. Estudié en la Javeriana, pero también estudié en la Nacional. Y el balance entre esos dos me hace descubrir cosas que no se descubren en una sola de las dos orillas. Dentro de ese balance, entonces, entiendo cosas que pasan con las compañías de radio, y afuera de las compañías de radio, la gente que hace radio independiente, radio universitaria, radio comunitaria, pero también la gente que no hace radio, sino hace otras cosas. Entonces, reconocer que existe, por ejemplo, el perifoneo, reconocer que existe algo que me marcó la carrera a mí, es como darse cuenta de que existe la narración oral, y que los narradores orales ni siquiera usaban micrófono, y que luego tenían temporadas en teatros o asistían a festivales de narración oral y hacían cosas bellísimas y ni siquiera usaban un micrófono, y eso era totalmente ignorado por la radio y por las empresas de radio. Pero era mucho más bello que lo que estaban haciendo las empresas de radio en sus programas de radio. Era
miles de veces más bello que lo que estaban haciendo los programas de radio. Y yo trabajaba en radio. O sea, ¿cómo es posible que yo voy a ver a Primo Rojas Oh, y me increíble. vuele la Uf, cabeza, antes de ser famoso Primo buenísimo, Rojas, sí. y me vuele la cabeza y que descubra esa forma en la que envuelve a la gente con el don de la palabra, y no es porque es locutor? Entonces es totalmente otro eje diferente de pensamiento, distinto de aquel jefe que me dijo: la gente quiere oír tu voz porque les gusta tu voz, no lo que digas, no hables mucho, solo habla para que oigan tu voz. Claro, quizás hubo una época en la que era así, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta pensar que estoy diciendo palabras vacías. Félix, y en este mar de ideas, ¿cómo los planes culturales te han marcado la vida? Porque si bien entiendo, estos espacios hacían parte, digamos, de una oferta cultural institucional o libre de los ciudadanos que tenían su teatro y pasaban sus propuestas a los ciudadanos y, en fin, ¿cómo los espacios culturales te han marcado para tener ideas, para parchar, para sentirte libre, para identificarte con otros o contigo mismo? No sé qué tanto espacios culturales, porque esa combinación de dos palabras, espacios culturales, me suena a algo con lo que también peleé yo desde adentro, mentalmente, con cosas como la formación de públicos. Ese tipo de mezcla de palabras, que al final yo pensaba como eso es como decir Soda Stereo. Como ponemos todo lo tenemos que poner en una dualidad de palabras que combinadas tengan un sentido, no sé qué. Y puntualmente. Más resonante, ¿no? Digamos, o más resonante. Sí, más chico, más no sé qué. Entonces, por ejemplo, lo de espacios culturales era para mí como, o sea, que hay espacios que no son culturales. Si hay espacios culturales, significa que la cultura está en un lado sí y en otro no. Y ahí yo empiezo a dudar de todo y a decir como, no, en mi vida no debería ser así. Al menos en mi vida no debería ser así. Entonces yo no quiero que el mundo sea la cultura, sí, pero allá, separada. Sí, claro, el clasismo, ¿no? Cultural. Y acá déjame lo comercial, que acá está los que tenemos plata y allá los que hacen cultura. No, eso no me gusta. Tampoco me gustaba la formación de públicos en el sentido de, o sea que al público hay que formarlo porque el público es bruto. Y si yo no le enseño a ver teatro, entonces el público no va a ver teatro. Eso es como prepotente, ¿no? Como creer que es que yo soy el que tiene la clave de no hablemos de teatro, hablemos de cualquier otra, de plástica, de artes plásticas, o de narración oral, o de cualquier cosa. Es como, yo sé y el público no sabe, entonces yo tengo que educar al público. Entonces digo como, hijo, ¿qué tal que sea al contrario? ¿Qué tal que tú estés necesitando que el público te eduque? ¿Cómo pasa en el medio comercial? No, es que este programa no hay nadie que lo esté oyendo. Entonces, el público te está educando, el público te está diciendo que eso no es lo que quiere oír. Y eso también hay una falsedad ahí, ¿no? Eso lo piensan en radios que están acostumbradas a que el público ya está ahí. Y si se quejan y no quieren oírlos, porque no quieren oírlo, porque el público está amarrado. No está amarrado. Cuando de repente uno dice como, espérate, pero es que el público no está amarrado. No todo el mundo oye Caracol Radio por la mañana. Hay gente que oye otra La U de cosa. Estéreo, Javeriana Estéreo. Y que si el programa de Caracol era bueno o malo, no se enteraron porque no estaban ahí para oírlo. No necesariamente es que sea malo. A veces es simplemente que no existe la coincidencia grandiosa para que no sé qué. Cuando una radio no es masiva, ¿no es radio? No, espera, sí es radio. Pero es que la radio tiene que ser para que la oiga mucha gente. No sé, dile eso a los diexistas a ver si están de acuerdo. Y alguien dirá, ¿los días qué? No, es que usted es muy raro. Ahí es donde la gente me dice, usted es muy raro. ¿Cómo se le ocurre? Los radioaficionados. Pero eso no es radio. No.
Y entonces, pero eso ya no existe. Creo que sí, no tanto como antes, pero existen. Y la magia de un radio aficionado no es que lo oiga un Todo el millón mundo, de sí, personas. No es tener una audiencia de 120.000 personas en las mañanas. No, con que lo oiga una persona y se comuniquen, está hecho el trabajo. A mí me parece sorprendente, es porque además tú tienes una audiencia muy, Rara, pequeña, no muy grande no sé. en varios países, pero pensar así es como decir también, desde el ejercicio comunicativo no voy a imponer, sino voy Sí a sé, conversar, ¿no? y sí sé que están en varios países y eso ha sido una dificultad grande para mí porque el común de los colegas no lo entienden. El común de las personas piensan que lo que hago no existe. Pero usted hace podcast. Sí, pero, no, pero es que el chévere, en una época decían, el chévere es el de Diana Uribe. Pero a Diana Uribe en España no la conocía nadie. Bueno, estoy exagerando. No la conocían suficiente personas en España como la conocían en Colombia. No, pero sí la conocían los colombianos. Y eventualmente la empiezan a descubrir otras personas. Ok, pero después entonces me decían, no, pero es que usted no es como, es que usted hace podcast, pero usted no es como María Jimena Duzán. Ella sí. Y así ha ido cambiando, ¿no? Después como Tatiana Franco, Pero es que después más, como... qué pena, qué pena que te interrumpa, pero es que siento que también hay una noción diferente de cómo ellos como inician. Si bien ellos vienen de unos formatos diferentes, de hacer un trabajo diferente en medios, tú literalmente dijiste, yo me cansé de eso y voy a explorar qué había en esa época y me meto a aprender cosas técnicas de, digamos, de diseño web y demás. Entonces siento que en ese ejercicio, tal vez como tú presentas las cosas, no es ya la historia hecha, sino es tal vez venga y le cuento una historia y podamos debatir y que la gente pueda opinar. Yo, por ejemplo, comparto. Oscar también, un ex javeriano, te compartió por ahí un comentario en Flash Diario. Y uno dice, qué chévere, como que está esa conversación. Y tú lees los comentarios, entonces me alegra porque el mío está por ahí regado, por ahí. Pero al final no es como ese mismo ejercicio de poder, de venga y yo le cuento, a venga y conversemos. Que es lo que estamos hablando ahorita como con los espacios Sí, culturales. sí, puede ser como eh, eso de relación hegemónica. Y para mí es importante que desde el podcast cualquier persona puede hacer un podcast. Y eso para la radio es malísimo. Porque es como, no, pero es que cualquiera lo puede hacer. Entonces nosotros, ¿qué hacemos desde la radio? Eso nos daña todo. Porque la radio está fundamentada, el poder de la radio está fundamentado en la hegemonía. En que no todo el mundo tiene el micrófono y no todo el mundo tiene la antena. Y entonces el que habla está en la radio y el que escucha no está en la radio. Así funciona ese medio. Entonces es un medio de un solo sentido. En una época dijeron, es que los oyentes nos pueden llamar. Sí, yo trabajé en la radio y yo veía el teléfono descolgado o desconectado. Y solo se descolgaba en el momento en el que necesitaban para cualquier cosa. Porque... Después pasó a que escríbanos por el Twitter. Después no, mándanos el audio de WhatsApp. Yo siento, eso en realidad no es participación en radio. Es todavía demasiado desequilibrado en el que una persona que tiene la antena tiene todo el poder, y los otros no. Y en eso se fundamentan estas compañías. No es que esté mal, funciona así y ha sido muy bueno durante 100 años. Pero ahora hay otras opciones y esas opciones están en que la persona que está oyendo puede decir, esto es una mierda, esto no puede seguir siendo así, ¿sabe qué? Voy a hacer mi propio programa y lo hace. Por ejemplo, acá, yo me acuerdo hace algunos años, Félix, por ahí que yo me gradué en el 2019, en el 2018, muchos compañeros en esa época tenían sus programas acá en el Centro Ático, Radiando Web, que se llama Radiando Web, el espacio, se llama, no sé si todavía esté, ¿sí? Se llama. Sí. ¿Qué consejos podrías darles a ellos que dicen, bueno, yo después de la universidad quiero montar mi propio espacio,
tengo a Félix como referente, tal vez que me dé unos tips claros, concisos de cómo puedo empezar, cómo puedo aventurarme también a decir, no tengo que tener ya la plata del mundo, no tengo que ir a un estudio que ahorita está de moda, sino simplemente ser. ¿Qué consejos les darías? Buscar por dentro, como dice Nietzsche. Si es Nietzsche, pues Guayacán, ya dudé. Yo creo. Es Nietzsche. Nietzsche, sí. Buscar por dentro, eso significa, ¿y yo qué tengo que ofrecer? Y eso es muy jodido, porque la mayoría de veces uno está pensando en qué ofrecen los demás. Ay, a mí me gustaría ser como, pues vamos a poner los ejemplos, como Diana Uribe, como María Jimena Duzán, como Tatiana Franco, como Santiago, se me olvidó el apellido, Santiago, el de meterse al rancho. No, ni idea. Y también, Escuchaste, bueno, entonces yo quiero hacer cosas como las de ellos, ahí vienen las ideas, pero ¿qué le voy a añadir? ¿Cómo que qué le voy a añadir? Yo voy a hacer lo mismo que no sé qué, no, añádale algo. ¿Pero qué le añado? Cualquier cosa que usted tenga. Pero yo qué tengo, yo no tengo nada, yo soy muy pequeño, yo no sé, yo descubrí, ahí cuento mi ejemplo, puede ser cualquier cosa. Yo descubrí que cuando oí el podcast de Emilcar Daily, en donde este señor salía hablando de Apple y estaba en Murcia y sonaba una farmacia y yo decía, yo no me disculparía y yo buscaría que sonaran las farmacias. Pero en Bogotá lo que suena es un caos ni el hijo de madre. Pero entonces empecé a grabar por la séptima en el centro. Antes pensaba, yo voy a grabar por la calle, pero te roban o... en el barrio, Ah, donde sea tranquilo. Y después es que hijo de madre, en el centro. Y entonces sonaban los perros y sonaban los vendedores de aguacates. sí, todo. Y alguien en España me escribió diciendo como, ¿Qué es ¿cómo es que venden los aguacates afuera en la calle? No entiendo. ¿Por qué alguien está vendiendo los aguacates en la calle? Entonces yo pensé, escenario de la mente. Entonces si me interrumpía el vendedor de aguacates, yo empezaba a decir, sí, yo estoy hablando de tal noticia tecnológica, pero a mi lado están vendiendo aguacates y esto es en un carrito de dos llantas, de dos ruedas que la persona levanta, una carreta que la persona levanta y va recorriendo la ciudad vendiendo aguacates. Y la costumbre en Bogotá es que aunque en el restaurante donde entras a almorzar te den el almuerzo completo, tú puedes comprar afuera un aguacate y entras con tu aguacate porque vas a completar tu almuerzo con eso. Es raro y sí, es raro. Pasa. Y eso era como, ya, yo añadí un valor que nadie más podía añadir en ese momento. Porque los que estaban haciendo podcast de ese mismo género, con ese mismo tema, en otros lugares no tenían vendedores de aguacates al lado. Entonces me di cuenta de que para mí el paisaje de Bogotá era algo único que yo podía añadir y que nadie más tenía en ese momento. No porque no se hiciera podcast en Bogotá, sino porque la gente que hacía podcast en Bogotá lo quería hacer de otra manera. Yo era el único en ese momento saliendo a la calle a grabar por la calle. Mi valor agregado ahí era grabarlo en la calle. Cuando uno encuentra un valor agregado, ya su propuesta, aunque sea una copia, tiene algo de original. ¿Y de qué va a ser el original? No, pues lo que sea. Puede ser, yo voy a hacer esto, pero tuteando. Que tradicionalmente no se debe hacer, ¿no? En las entrevistas y demás. Es En, lo que dicen, ¿no? En una época decían que no se radio, debía tutear. ¿no? Digo en radio, sí. Pero también decían, o dicen todavía, que si la persona vocea en radio o en televisión, no debe vocear, debe dejar de decir voz. Sí, pero en Argentina no pasa, ¿viste? En Argentina no, porque es el estatus, pero si hay alguien, es el status quo. Pero si hay no sé, una persona que tiene un dialecto en Argentina que no es el principal, se va a Buenos Aires a trabajar
en televisión le dejan hablar con su acento original, no sé cómo pase allá, pero escribiendo el libro descubrí que había un estudio de universidad en Brasil sobre los podcasts, poniendo el dedo sobre la llaga, apuntando a una cosa, y es que la gente que producía un podcast sobre cine hecho en el norte de Brasil llegó a tener una gran audiencia de gente que se interesaba en cine, porque es que no es voy a hablar de todo, no, era puntual sobre cine. Y en ese podcast la gente tanto de Río como de Sao Paulo pensaban que era un podcast extranjero, porque en Brasil se entiende que hay dos grandes acentos, el de Río o el paulista. Y estos no, estos eran del norte, del lado cerca del Mato Grosso. Y su acento no era reconocido por los demás y pensaban que son extranjeros. ¿No? Es como si en Colombia aparece un programa súper popular, pero tiene acento de Caquetá. Y alguien dice, pero esto es de otro país. No, simplemente no conocías el acento porque los medios no te lo habían mostrado nunca. Félix, para terminar, yo quisiera que habláramos un poco sobre esa pregunta que te hice hace un rato, y es, ¿qué temas te inquietaban más? Tú me dijiste la muerte y digamos... Ese era el que me asustó. Te asustaba más. Pero te iba a preguntar si ese tema todavía seguía siendo una constante en tu vida. Digamos que en estos espacios de charlas siempre me gusta hablar un poquito de filosofía, ¿no? Meterle ahí un poncho al final de qué es lo que más le preocupa a la gente como individuo. Hay unos que me han dicho la soledad, otros que me han dicho el rechazo, otros el suicidio, otros la muerte justamente. Y yo quisiera preguntarte a ti en este momento de tu vida, teniendo también ese bagaje cultural que tienes, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento, en este preciso momento? Que tú digas, pucha, todavía me queda un tiempo por vivir, pero esa motivación me va a servir para desarrollar los proyectos que tengo de acá en adelante. Como motivación, O bueno, no sé. O frustración también, puede ser. Una frustración importante para mí en este momento es lo que muchas personas llaman la polarización, y yo diría más bien la reducción a solo dos opciones en todo. Si bien dos opciones me han permitido navegar en mi vida para encontrar lo que ninguna de las dos ofrece. Entonces, cuando hablaba de educarme en la Universidad Nacional y en la Universidad Javeriana, y balancear lo que puedo hacer con Windows o con Apple, con Spotify o con YouTube, cuando me dicen que solo existen dos maneras de vivir y que tengo que elegir una sola de las dos, digo, como no, estás matando el mundo. O sea, entre blanco y negro, gris. Tampoco. Ni siquiera gris. Entre blanco y negro, los colores. Interesante. Y eso significa, no sé, puede que hoy quiera vestirme de amarillo, pero alguien me diría, no, pero es que amarillo significa odio. Si te regalan una rosa amarilla, significa odio. Y yo, ¿Ah, sí? No. ¿En serio? Pero luego regalar rosas no era algo chévere. Sí, pero si la rosa es amarilla, es que odias a esa persona. No sé. ¿Qué tal que simplemente... Y ahí empiezan a surgir paletas de colores y posibilidades enormes. Entonces, cuando alguien me dice, es que hay que ser o uribista o petrista, yo digo, uy, no, espere, está matando todas las posibilidades. Que así es el podcast, ¿no? Que ahora las tendencias salen en shorts, reels, el formato que quieran llamarle. Ay, no, es que el podcast es esto. Tienes que decir así. Están matando la creatividad, lo que hemos hablado en este podcast, también la autenticidad, ¿no? Pero también hay proyectos no creativos que tienen derecho a hacer podcast. El podcast no creativo es el clon exacto. Y eso existe. Entonces toda la gente que dice como yo quiero hacer podcast, y entonces es que podcast es lo que hacen los perros criollos.
Entonces quiero hacer uno que sea exactamente igual a los perros criollos y se les mete que un podcast tiene que ser solo de comediantes. Pero luego aparece otra moda y dice, un podcast tiene que ser solo de salud mental, y si no es de salud mental no es de podcast, no es podcast. Un podcast tiene que ser solo entrevista, un podcast tiene que ser solo... Es el mío. Y planes culturales. Solo video de plano contra plano. Ajá. Pues sí, esa es una opción, ese es un color, pero hay tantos otros. ¿Y cuál es el tuyo? Pues no todo el mundo tiene que estar en el mismo color. No todo el mundo tiene que estar en el mismo color, o si no, no existen los colores. Félix, te hice una pregunta y quedé con la duda, y es con los planes culturales, los espacios culturales. En Bogotá, ¿qué lugares son los que más te gustan para ir a parchar, ir con tu familia, disfrutar de la ciudad? Acá nos gusta, digamos, resaltar mucho los museos, los parques, los espacios abiertos. Tal vez, ¿cuáles son esos escenarios que tú dices, hombre, qué chévere ir allá y que la gente debería conocer? Todos los parques, empezando por los parques de barrio, hay algunos muy lindos que uno dice, me voy a ir a ese barrio solo para ir al parque. Y hay personas que me dicen, ¿en serio usted va hasta allá solo por el parque? Sí. Voy a barrios a veces lejanos, ojalá que no, siempre que pueda ir caminando está mejor, pero voy hasta otros barrios por visitar el parque. Y también voy a las bibliotecas. La del Tunal, la de Julio Mario Santo Domingo, la del Quintal, la Virgilio Barco, y esos espacios que bromeo con mis hijas diciéndoles, es que yo tengo un libro, no sabías que yo tengo un libro, pero tengo que ir a la biblioteca donde lo tengo guardado. Pero si quieres, también les bromeo con ellas, podemos jugar, yendo a consultar mi libro, podemos parar y jugar en mi cancha de básquet. Pero ¿tú tienes una cancha de básquet? Sí, tengo una cancha de básquet. Es más, ¿no sabías? Tengo un estadio. ¿Tienes un estadio? Sí, tengo un estadio para jugar al fútbol, pero lo que pasa es que se lo presto a dos equipos y de vez en cuando a otros también. ¿Sabes que me lo han pedido es que para hacer conciertos? Y juego con eso porque lo público es mío. Y se le encargo a alguien, en el juego yo se lo encargo a personas que contrato para que cuiden mis bienes y que lo compartan con otras personas, porque pues, no voy a aprovecharlo yo solo, no tengo tiempo para estar todos los días yo en la biblioteca acaparándola para mí. Entonces yo contrato a un equipo de personas que digo, cuídenme los libros y verifiquen que nadie se los robe porque son míos. Pero están ahí, que puedan venir a leerlos. Es más, ¿sabes qué? Si los piden para llevar a la casa, préstaselos. Recuerda que va mucho por la línea de la película La vida es bella, ¿no? Obviamente en otro contexto, pero podría ser, sí. Pero siempre jugando con la imaginación, con la provocación, con la creatividad también. O El rey del Principito, que hay que saber mandar, hay que saber dar las órdenes. ¿Era el general? Sí, el rey quería siempre que le creo que era el general, ya me confundí. El que decía hay que saber dar las órdenes correctas para que la gente te haga caso. Por ejemplo, si yo le digo al sol, ponte, quiero ya la noche, tienes que saber a qué hora darle la orden para que el sol te haga caso. Muy interesante. Félix, muchas gracias por estar acá, por compartirnos un poco de lo que ha sido tu vida, tus años, de lo que has vivido, ¿no? Y también lo que nos preocupa muchas veces. Igual este espacio no es un espacio tan formal, pero pues chévere que en medio de la rebeldía y de esos conceptos de autoridad que pueden estar en el aire, pues hayas también podido sentirte cómodo y expresar qué hay detrás de lo que mucha gente a veces no ve de Félix Riaño. Y además me gastaron un pescadito que yo no sabía que se llamaba pescaditos. No puedo creer que no lo hayas probado, de verdad, es que es un clásico. Ahora sí. Ya chuleado, falta distripizar, es la otra. Camille.